Jueves 25 de septiembre. Informativo número 122. Estos son los titulares. Lo último. Suspendido el primer rally Gúdar Comarca Jabalambre. Autocross Calatayud. Segundo slalom Alfajarín. Lo próximo. Primer rally sprint Oroel Ciudad de Jaca. Primer tramo de tierra La Puebla de Valverde. Y Junior Carcross de Ifada. Esto es Aragón Racing. Comenzamos. Hola, buena gente. Un jueves más para contaros lo último y lo próximo de nuestro automovilismo. En rallies, hoy, una de cal y una de arena. Se suspende el primer rally comarca Gúdar Jabalambre. Aunque ya se rumoreaba por los paddocks, ahora el Automóvil Club Teruel Motorsport ha hecho público el comunicado oficial dando cuenta de la suspensión de este rally, previsto para el 25 de octubre. Y la suspensión se debe a la coincidencia de la prueba con una feria de ganado en la localidad de Mora de Rubielos, que iba a ser el punto central del rally. Han intentado buscar una nueva ubicación, pero ante la imposibilidad, ya os digo lo difícil que es organizar un rally y mucho más modificarlo a última hora, lo suspenden definitivamente. La próxima temporada lo llevarán a cabo y sin contratiempos, seguro. Uno se pierde, pero otro se recupera, el Rally Sprint de Oroel, que hablaremos de él luego. En cuanto a lo último, el sábado tuvimos doble cita en Zaragoza, en tierra y en asfalto. En tierra fue el Autocross Ciudad de Calatayud y en asfalto nos fuimos al segundo slalom Villa de Alfajarín. El autocross fue en el cuidado circuito de Ayuz y en una soleada jornada se dieron cita 48 pilotos en las categorías de turismo y carcross. Gran idea la de la FADA y las federaciones de Cataluña y Castilla y León en hacer puntuables para sus campeonatos algunas de las pruebas, como fue el caso este sábado. 21 aragoneses entre los participantes, penúltima prueba del calendario y con todo por decidir en las dos divisiones, en Carcross y en Carcross Junior. La categoría más nutrida en cuanto a participación, Carcross, con 19 vehículos en pista, fue dominada por el joven piloto catalán Josep Aranda, superando en 5 segundos al madrileño Francisco Javier Lucena, completando el podio otro joven catalán, Bruno Cánovas, justo por delante del turolense David Herrero, que finalizaba la prueba como primer aragonés clasificado y se llevaba a casa sus 28 valiosos puntos, lo que le proclamaba campeón matemáticamente en esta categoría, en nuestro certamen, el aragonés. El único triunfo aragonés lo consiguió el piloto de Monreal del Campo, Miguel Romero, en la División 2, llevando su Citroën Saxo VTS hacia la victoria, en una final en la que solo tuvo como rival a otro piloto turolense, Ricardo Pellicer, que se hizo con la segunda plaza de la general, cruzando la línea de meta a tan solo 1,7 segundos. El navarro Vicente Misis lograba la tercera plaza del podio. Uno de los principales favoritos a la victoria en esta categoría, y líder del certamen aragonés, el piloto local Javier Navarro, que había estado entre los mejores en las dos mangas clasificatorias en las que tomó parte, y que partía en la primera línea de partida de salida, vio truncadas sus opciones en la primera vuelta de la final, quedando separado debido al barro acumulado por el riego, lo que aprovechó Romero para situarse líder a falta de una prueba para cerrar el certamen, con 10 puntos de ventaja sobre Navarro. En la otra categoría abierta a turismos, la División 1, la victoria fue para el burgalés Jesús Santillán, que a los mandos de un Mitsubishi Lancer Evo 9 superó con claridad a sus compañeros de podio, siendo segundo el ostense Óscar Escuder con Renault 5 Proto, mientras en la tercera plaza de la final se la adjudicaba el manchego José Antonio Gallardo con un Audi A3. Con este segundo puesto, Óscar Escuder se hace matemáticamente con el título 2025, por delante de Javier Martínez y del actual campeón de la división, Salvador Torcal. En Junior Carcross también hubo triunfo catalán, conseguido por Oriol Cabeza, aventajando en 10 segundos al zaragozano Alan Kaminski, segundo clasificado, y en 22 al madrileño Kilian Revuelta, mientras que la aragonesa Nayara Trampal se hacía con la cuarta plaza. Próxima carrera y última en Agua Viva, donde se jugarán los títulos en División 2 entre 4 pilotos, siendo por ahora líder Miguel Romero, y en Junior Carcross se decidirá entre Alan Kaminski y Nayara Trampal, separados tan solo por 9 puntos. Y de Calatayud a Alfajarín, para el segundo slalom Villa de Alfajarín,
donde Survivor 4x4 preparaba una prueba sobre asfalto íntegramente, con un recorrido más largo de lo habitual y muy variado a decir de los participantes. Sí, la verdad es que este es de los más largos que hemos disputado, pero vamos, está muy bien. Circuito muy de slalom, con mucho cono, está muy entretenido. El zaragozano Alejandro Díaz Concha logró el triunfo en la penúltima prueba de la temporada a los mandos de su Abarth.evo, lo que le permite retomar el mando en la provisional del certamen. Primero en la segunda manga, que ha sido al final la buena. Sí. ¿Cómo lo has visto? Pues la segunda ya de noche los conos no se veían muy bien y el color y bueno, pero al final ha salido bien. En la segunda he penalizado, me ha valido el tiempo de la primera. Entre los pilotos que se jugaban la Scratch incidió un hecho ajeno a la organización provocado por un intransigente vecino que, aparcando su coche en el trazado una vez iniciada la prueba, obligó a detener la misma durante más de 30 minutos, y este hecho obligó a los casi 10 últimos en salir, los mejor clasificados en la general, a disputar la segunda manga sin luz natural, y la iluminación de sus coches incidía en el color de los conos y la referencia de frenado. Por ello, no mejoraron los tiempos obtenidos en la primera manga. Díaz Concha, con ese mejor tiempo obtenido en la primera manga, se hizo con el cajón alto por tercera vez en la temporada, superando en tan solo 343 milésimas al piloto de rallies Ismael Pina, que también marcó su crono más rápido en la primera sesión. Estos dos pilotos cayeron en la clasificación en la citada segunda sin luz natural, debido a sendas penalizaciones. Quien sí pudo aprovechar la segunda sesión de carrera fue Carmelo Cayenne, que fue el más rápido en la misma, a los mandos de su AX Proto, situándose tercero en la final de la prueba a una distancia de 888 milésimas del vencedor. En la categoría abierta a los vehículos de serie, la victoria fue nuevamente para Sergio Bercero, superando en medio segundo al segundo clasificado Adrián Cabero. La tercera plaza final fue para Samuel Caseras, a más de 2 segundos del vencedor. Entre las damas, y ante la ausencia de la dominadora a lo largo de la temporada, Paloma Meseguer, la victoria en mujer y motor fue para Aitana Pérez. Bien, hemos empezado un poco con algún problemilla también, pero yo creo que ahora le he metido bastante más. Es que hay mucho cono, no penalizar, porque con la cantidad de conos que hay... Superando con claridad a Ana María Rubio y a Noelia Gascón, que tuvo que salir con un inadecuado Toyota RAV4 en el último momento por la rotura del previsto 205 Rally, mientras lo llevaban hasta Alfajarín. La categoría, que era una de los pilotos debutantes, finalizó con triunfo de Sergio Sanz, superando a sus habituales rivales más directos en el certamen, Coque García y su hermano Víctor Sanz, que por este orden ocuparon la segunda y la tercera plaza. Entre los pilotos más veteranos, Masterman 55, José Luis López se imponía, logrando su sexta victoria de la temporada, superando a Goyo Montesa con su Ford Focus. Para los vehículos más antiguos, incluidos en la categoría de históricos, las posiciones de honor en la carrera no sufrían cambios importantes entre los dominadores del certamen, con triunfo para Pablo Alquézar, superando a Javier Cameo y a David Lardies. En escuderías, nueva victoria para Lizaga Man, segunda de la temporada, con un total de 26 puntos acumulados por Carmelo Cayenne y Fernando Villaro. El segundo puesto fue para Enar by ECR, con 25 puntos superados, que sumaron los hermanos Escolano, Pablo y Eduardo. Y se completó el podio con la tercera plaza del IRC Motor, de Daniel Carriel y Sergio Bercero, con 22 puntitos. Y lo próximo, vuelven los rallies, esta vez a Jaca, donde la jacetana asociación Classic Car, junto con Survivor 4x4, plantea un rally sprint, recuperando una de las subidas más famosas de la provincia, la subida a Oroel, que llegó a ser internacional en su cuarta edición en 1980. Y como nos cuenta el presidente del comité organizador y responsable del club Classic Car, Alberto Ara, ¿cómo surge la idea? Llevábamos ya mucho tiempo con Andrés, desde que creamos el club Jacetania Classic Car. Llevábamos, pues como digo, con Andrés Domens, que es participante en la prueba y nos va a representar al club y a la ciudad de Jaca. Llevábamos dando vueltas a esto muchísimo tiempo. La verdad es que nos daba mucho vértigo, porque pues tanto económicamente como de organización. Pero vamos, una vez que salimos del ayuntamiento nos pusimos en marcha. Para nosotros va a ser un éxito. Además, bueno, pues todo está preparado para que este próximo día 27 salga adelante. Supongo que estaremos sobre 30 o 35. Rally Sprint puntuable también para la Copa de Regularidad. Se desarrollará sobre un único tramo de 7,3 kilómetros que recorre la carretera A1205 entre Jaca y Santa María, en el término municipal de Jaca. 3 pasadas en cada uno de los 2 sentidos. El viernes, de forma opcional,
verificaciones en el polígono La Victoria y habrá salida protocolaria en un recinto espectacular como es la Ciudadela de Jaca, castillo amurallado del siglo XVI y donde está ubicado uno de los museos de miniaturas militares más importantes de España. Podremos ver pasar por el centro de Jaca a los equipos de camino desde el parque de asistencia hasta la Ciudadela entre las 6:30 y las 7:30, que está prevista su salida por debajo del arco de piedra que da acceso al monumento. El sábado, ya de forma inexcusable, las verificaciones y el papeleo en el mismo lugar que el viernes, desde las 7:15 hasta las 9:30. Luego el briefing con las últimas informaciones, la salida del parque de asistencia a las 10 menos cuarto y el primer tramo a las 10. Alrededor de las 6:30 el final y el reparto de premios a eso de las 7 en el mismo parque de asistencia. Y después de las emociones del Rally de Asfalto vendrán las emociones de un tramo de tierra. El tramo de tierra La Puebla de Valverde, puntuable para el Aragonés de Tramos y para la Copa Focus FADA by ASR. Aunque en un principio de temporada se calendó para estas fechas un tramo en Lleida, este fue suspendido y ha sido el club Survival 4x4 quien, para que no hubiera tiempo de inactividad hasta el de Borja, que es en octubre, lo organiza en un tramo de tierra de la localidad de La Puebla de Valverde, sobre un tramo de 13,7 kilómetros, desarrollado en un solo sentido y con 3 pasadas, además de la de reconocimiento. El centro neurálgico de la prueba en las instalaciones de Masía Pelarda, en La Puebla de Valverde. Aún sin haberse cerrado las inscripciones, 17 equipos han confirmado su asistencia, y entre ellos los 3 equipos del podio provisional, Miquel Pons con Carles Planell, líderes también en Focus, el oscense Pablo Fortuño, líder en clase 2 con Coral Barroso, situados a tan solo 3 puntos del anterior, y Joan Josep Riera, copilotado por Javier Martínez, a 11 de Fortuño. Entre los side by side, la clase 4 del campeonato, el líder Juan Magoiz, copilotado esta vez por Sergio Soriano, segundo en el campeonato de Copis, y Guillermo Gómez con Javier Lahuerta, segundo del certamen, a 9 puntos de Agoiz. Jornada matinal comenzando a las 8:15 hasta las 10 menos cuarto para el papeleo y hasta las 10 para las técnicas. Y en esta misma franja horaria también se desarrollará el reconocimiento del tramo. A las 11 menos cuarto la primera pasada de carrera y a las 2:30 los trofeos y los aplausos. Las competiciones van llegando a las últimas pruebas y con ello los nervios, mirando los puntos acumulados y viajando en la memoria a aquellas carreras que no pudimos mejorar y se nos escaparon esos puntos tan valiosos ahora. Y un evento que, aunque no sea explícitamente competitivo, sí que tendrá presencia de pilotos aragoneses. En el circuito de Mollerusa se celebra el sábado el Junior Car Cross Day. La FADA, a pesar de ser coorganizador, ha sido muy escueta al darnos info. Nos ha dicho que era un evento privado. Pero como en Aragón somos muy inquietos, sabemos que además de nuestros 2 pilotos del Aragonés Junior, Nayara Trampal y Adán Kaminsky, lo harán también otros junior que llevan camino e intenciones. Además, Nayara con este evento preparará la próxima prueba del Nacional. Como digo, será en el circuito de Mollerusa. A los pilotos se les dividirá en 2 grupos para hacer 2 tandas de 8 vueltas por grupo. Nuestro corresponsal Manolo Cárceles, enviado a tal fin con dietas para un café, nos lo contará todo en el próximo jueves. Bueno, familia, pues eso es todo por ahora. Nos vemos este fin de en Jaca o en Masía Pelarda. Recordad, conducir con cuidado, sobre todo de los demás, y un abrazo.